Buenas noches. Hay una polémica intensa por la decisión del presidente Macri de darle nuevas funciones a las Fuerzas Armadas. Entre esas nuevas funciones está la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo internacional, la lucha contra los ciberataques, un tema muy de moda en el mundo, los ciberataques. Digamos, darle un papel nuevo dentro de la seguridad interior del país. Quiero que vean sobre esto los resultados de una encuesta muy reciente que se hizo en las últimas horas de Alessio Bedinstein y que muestra que ante la pregunta de si las Fuerzas Armadas deben participar en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, el 64% contestó que sí, el 34% contestó que no. Lo que me llamó la atención es que, desagregando los resultados por la gente que votó a los principales partidos políticos, claro, el 91% que dice sí votó por Cambiemos, pero el 36% que votó por el Frente para la Victoria, el partido de la presidenta Cristina Kirchner, también dice que sí. El 60% de ese partido, el Frente para la Victoria, dice que no. De este tema vamos a hablar en una mesa con Horacio Carmona, que fue ministro de Defensa, de Raúl Alfonsín, de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, de los tres. También con Miguel Ángel Toma, que es un especialista en seguridad del Partido Justicialista, no kirchnerista. Está más bien en el sector que lo tiene como referente al senador Miguel Ángel Pichetto. Espero que Toma no me corrija con esto. Y también con Diego Gorgal, que es especialista en seguridad del peronismo, que responde a Sergio Massa. Hay también en la sociedad argentina cierta crispación por varios temas. Este tema de las Fuerzas Armadas es uno de ellos. El tema del aborto, de la ley que legaliza el aborto, también provoca posiciones muy extremas, muy crispantes. También están las declaraciones de Luis Delía, que pidió que al presidente lo fusilen en la Plaza de Mayo, las declaraciones de Hugo Moyano. Sobre esta crispación general de la política argentina vamos a hablar en una mesa con Norma Morandini, que todos la conocemos quién es, y con Marcelo Birmacher, que es un escritor muy reconocido y que acaba de publicar un libro. Todo esto después de los juicios. Auspician desde el llano London Supply Group, 75 años, forjando el futuro de nuestro país. Interrumpimos con una noticia de último momento. Un lugar de encuentro entre los negocios exitosos e inversores nacionales y extranjeros. El canal de ventas más importante del país. Franquicias Argentinas 2018, del 6 al 8 de agosto en La Rural. Vení a buscar tu marca. Del local nos encargamos nosotros. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Bien, como les dije, vamos a tratar sobre este tema de las Fuerzas Armadas, de las nuevas funciones que le quieren dar a las Fuerzas Armadas, con Horacio Carmona, exministro de Defensa de Alfonsín, de la Rúa y Duhalde.
Miguel Ángel Toma es un especialista en seguridad del PJ tradicional, no kirchnerista, y Diego Gorgal, que es especialista en seguridad y que está en el espacio de Sergio Massa. Lo primero que le quiero preguntar es si esto era necesario hacer, si es necesario que las Fuerzas Armadas estén trabajando en temas de seguridad interior, y si en segundo lugar, o en primer lugar y después lo otro, si es legal hacer este decreto, ¿no? Si es legal. Claro. Sí, yo creo que contribuye a aclarar las cosas si hacemos un poquito de historia, de la cual fuimos protagonistas con Miguel Ángel porque trabajamos muy intensamente allá por el 87-88 en dictar la ley de defensa, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema que había en ese tiempo? Salíamos de la época de la represión y de la Guerra Fría. Claro. La Guerra Fría que había reservado para las Fuerzas Armadas de un país marginal como el nuestro, en la Guerra Fría, un rol para intervenir en el conflicto interno, que produjo la catástrofe que tuvimos que soportar durante la década anterior. Una Guerra Fría que fue fría para los principales protagonistas, para la Unión Soviética y Estados Unidos, porque en sus territorios no pasaba nada, pero fue caliente para nosotros, que pagamos con más de 10.000 muertos argentinos. En ese contexto hubo una afortunada convergencia con el peronismo que en ese momento Miguel Ángel representaba y el oficialismo que éramos nosotros, para desterrar definitivamente esa doctrina que había costado tanto. Toma era diputado, ¿no? Sí, yo era vicepresidente de la Comisión de Defensa por el justicialismo. Y bueno, la manera de desterrar definitivamente esa doctrina de la seguridad nacional, como se llamaba, fue la nueva ley que prohibía el empleo del instrumento militar argentino de las Fuerzas Armadas, solamente lo administraba para el caso de un conflicto de origen externo. Con lo cual parábamos toda la historia anterior que tenía que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno. Este fue el origen de todo eso que pasó. Ese fue el origen. Trabajamos muchísimo, yo me acuerdo, tuvimos un consenso altísimo. Creo que la única fuerza que se opuso era la de Alzogaray en aquel momento, pero el resto de las fuerzas políticas, claro, como trabajamos casi 7 u 8 meses, había un consenso muy generalizado. Pero el dato acá importante, me parece que en el decreto que ha firmado el presidente, en realidad se deroga, básicamente se deroga el decreto 727 de Néstor Kirchner, que iba en contra del espíritu y de la letra de esa ley que había tenido tan alto consenso. ¿Por qué? Porque en la ley se hablaba de agresiones externas, mientras que en el decreto de Kirchner se decía agresión externa de un Estado a través de un ejército de ese Estado, con lo cual el acotamiento era tal que vulneraba el principio que habíamos pactado. Eso por un lado. Y en segundo lugar, viene a poner las cosas en su lugar desde este punto de vista. Habrá otras cosas que podremos criticar, porque en definitiva Kirchner, la tradicional corrupción intelectual y material que caracterizó al kirchnerismo, en vigencia de ese decreto mandó a hacer el operativo Escudo Norte y Fortín 2. Con lo cual, si estaba en vigencia ese decreto... Eso lo hacían los militares. Exactamente. Los militares fueron por esos operativos llevados a la frontera norte, donde llegaron incluso hasta decomisar droga. Es decir, en esa hipocresía, en ese cinismo, por un lado, hacían ese decreto para calmar al clientelismo de los sectores progresistas o falsamente progresistas, y por el otro, borraban con el codo lo que habían escrito con la mano y mandaban a las Fuerzas Armadas a hacer una acción ilegal, porque ese decreto estaba vigente. La segunda cuestión y última que digo al respecto es que este decreto en realidad lo que hace, como decía Horacio bien, es habilitar un debate. De una vez por todas los argentinos tenemos que enfrentar los problemas que existen. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Porque así como las tenemos, no tienen importancia o significación para responder a lo que ha cambiado en el mundo, que ya no son las hipótesis de conflicto convencionales, sino nuevas amenazas. Diego. Sí, sin duda que la Argentina necesita, y desde hace muchos años, contar con un sistema de defensa nacional acorde a las realidades y a los intereses de la Argentina. Argentina es el 8º país en extensión geográfica del mundo
tenemos aspiraciones sobre el mar argentino y la protección de su riqueza, tenemos proyección antártica, es decir, Argentina tiene una dimensión que tiene una brecha muy grande entre el sistema de defensa para proteger esas ambiciones como país y esos intereses como país y las realidades de ese sistema de defensa. Creo que para saber si el decreto es el primer paso en el desarrollo y en la recuperación del sistema de defensa de la Argentina, el primer paso lo vamos a ver dentro de poco, en 45 días, cuando se presente el proyecto de presupuesto para el año que viene, y veamos en los hechos si el sector defensa empieza a tener un plan de inversión plurianual que desarrolle las capacidades que no tenía y las nuevas que tiene que desarrollar. Al grado de inversión. Claro, porque ya tenía capacidades deterioradas y este decreto a su vez, como mencionaban Horacio y Miguel Ángel, corrige esa restricción que le imponía el decreto del 2006, con lo cual en los hechos, en los papeles mejor dicho, le asigna nuevas amenazas para la cual prepararse. No solamente las de origen estatal, sino cualquiera de origen externo. De modo que a las deterioradas vinculadas a las fuentes de origen estatal, además le tiene que agregar nuevas. Entonces, si el anuncio del lunes pasado significa que Argentina va a empezar a tener un sistema de defensa acorde a lo que necesita, lo vamos a empezar a ver en el proyecto que el Ejecutivo envíe al Congreso de presupuesto y en los hechos, en la partida hacia defensa. Ahí es cuando, bueno, a partir de información extraoficial y de lo que se viene mencionando desde los ámbitos gubernamentales, pareciera que no es el caso. Habida cuenta de las restricciones que tiene el que no se va a hacer la inversión suficiente. La inversión necesaria. Claro. La inversión necesaria. Entonces ahí es donde digo, bueno, en lo simbólico es interesante, en los hechos prácticos quizás haya una distancia bastante grande. Yo lo que les quiero preguntar es, a ver, para ustedes que han trabajado este tema que desde hace 30 años, en el caso de ellos dos, de Tome y Jaunarena, ¿en qué deberían participar las Fuerzas Armadas? Porque este es la gran pregunta que se están haciendo. Sí, yo creo que primero hay que tomar algunos conceptos, por lo menos desde mi punto de vista. En primer lugar, que la frontera entre defensa y seguridad, como está planteado en la Argentina, está siendo desactualizada en el mundo porque cada vez es más, es decir, más diluida la diferencia entre una y otra. ¿No es cierto? Esto por un lado, incluso legislaciones como la de España claramente lo destierran, ¿no es cierto? Primero. En segundo lugar, creo que hay que empezar a pensar en la respuesta a un conflicto, no tanto por como decía Diego, sobre su origen externo o interno, sino por la potencialidad de daño que tiene quien ataca, quien enfrenta. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que a una boliviana que trae un kilo de marihuana, atenderla con la Fuerza Armada es un verdadero disparate. Pero si pasan las cosas que pasan en Brasil, en las favelas de Río de Janeiro, cuando conquistan territorios. Claro, en donde uno puede ver que las fuerzas del narcotráfico atacan con ametralladora o con fusiles, si uno manda a una fuerza federal con gases lacrimógenos, la manda a la muerte. Entonces creo que tenemos que dotar al futuro de la suficiente flexibilidad para que pueda elegir la respuesta adecuada según el tipo de agresión que sufre. Y coincidiendo con que quisiera dejar un mensaje. La ley de seguridad interior, la ley de defensa, la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas fueron sancionadas por unanimidad, prácticamente. Quiere decir que es posible el consenso, por lo menos en las fuerzas mayoritarias. Creo que este envión que ha dado el presidente con este decreto, que como dijo Miguel Ángel, y digo, puede tener algunas cosas discutibles, pero el contenido de la sustancia es bueno. Creo que esto tiene que habilitar un debate muy profundo en el Parlamento, donde recreemos aquel espíritu de consenso y adaptemos las leyes a las necesidades de este tiempo, que no tienen nada que ver, como se dijo, con lo que pasó hace 30 años, ni en el mundo de esos 30 años. Nos volaron la Embajada de Israel, nos volaron la AMIA, estrellaron aviones tripulados por inocentes en una torre gemela en Nueva York. Tenemos nuestras fronteras
desprotegidas, porque no tenemos radares, porque no tenemos una restricción presupuestaria que hace que tengamos que elegir un sistema de prioridades muy estricto para poder ponernos a la altura de los tiempos. Creo que por ahí pasa el tema. Creo que el debate en el Parlamento, más que ponerse a discutir si derogan este decreto o no, vale la pena que nos esforcemos para buscar el consenso que hace falta. ¿Hasta dónde llegar con las Fuerzas Armadas? Lamentablemente el tema del decreto ha dado para un debate de naturaleza política, en el mal sentido de política, yo diría partidista, ¿no? Cuando este es un tema que, como lo hemos hecho históricamente, debe ser de las pocas áreas donde hemos hecho políticas de Estado, en seguridad, en defensa y en inteligencia. Entonces, lo del decreto, rechazarlo o no, es casi innecesario. Lo que sí creo que... No puede rechazar un decreto el Congreso, ¿no? No, desde ya. Bueno, esta es otra discusión, porque además es un decreto que modifica otro decreto. Claro. Bueno, pero lo que yo creo que es fundamental acá es la necesidad de que el Estado recupere el control de los espacios territoriales y ejerza sobre ellos la soberanía necesaria. Entonces acá aparecen dos roles de las Fuerzas Armadas. Uno, que es el control de esos espacios estratégicos, porque ahí están las grandes reservas naturales, como señalaba recién Diego, en el sentido de que el mar territorial hoy, por desconexiones entre prefectura y la marina, no se hace un barrido adecuado para proteger la riqueza ictícola. ¿Por qué no coordinarlas ambas fuerzas y utilizar los componentes y los materiales de cada una para hacer esa tarea? Lo mismo en la Patagonia. La Patagonia es un espacio vacío. Las grandes reservas de agua, las grandes reservas de uranio, y ni hablar de la energía. Por lo tanto, ahí tiene que haber una presencia territorial porque hace a la defensa nacional y hace a la seguridad. Es decir, que eso deberían nacional. ser los sitios estratégicos que todavía no se han definido, pero que se van a definir. Claro, los sitios estratégicos. Que serían custodiados por las Fuerzas Armadas. Debiera, sí, o en forma coordinada. Lo que planteamos básicamente nosotros es la necesidad del apoyo de las Fuerzas Armadas a las acciones de seguridad interior, como un primer paso. Y un segundo paso, cómo ir avanzando entonces en esa coordinación y esa cooperación entre uno y otro de las fuerzas de seguridad. Esto para mí es la clave, porque no podemos desnaturalizar el rol central de las Fuerzas Armadas, que es pero tampoco podemos tener Fuerzas Armadas que no tienen capacidad para hacer esa defensa, porque señalaba claramente el problema de equipamiento y los problemas presupuestarios, pero tampoco se opera en el sentido de dar apoyo a las fuerzas de seguridad. Entonces, esto hay que resolverlo. Obviamente, no la cuestión del decreto, sino la cuestión de las transformaciones de fondo que estamos planteando deben ser motivo de un profundo y sesudo análisis y discusión parlamentaria, pero debe hacerse con grandeza. No se lo puede usar para la politiquería barata de corto plazo, porque estamos hablando de los intereses estratégicos de la nación y de la seguridad de los ciudadanos, que hoy es una demanda central. Yo creo que hay una agenda necesaria a futuro. Me parece que, como mencionaban ellos, mantener la especialización y la diferenciación funcional entre cada sistema, pero avanzar en lo que es la intersección entre el sistema de defensa y el sistema de seguridad. Explicar un poquito eso. Claro, todas las complementaciones que desde el sistema de seguridad se puede hacer a partir de poder utilizar medios. Yo siempre digo un ejemplo muy concreto. Si el ejército desarrollase un programa de drones que tienen un empleo militar y en el diario La Nación salió, creo que este fin de semana, lo que invierten los países en el desarrollo de esta tecnología, bueno, ¿por qué no emplearlo en vigilancia de, por ejemplo, frontera terrestre? Entonces, ahí hay una complementación entre un medio militar que se utiliza en una operación de seguridad interior. Esas funciones subsidiarias del sistema de defensa yo creo que es un punto en donde se pueden modernizar las leyes de defensa y las leyes de seguridad, precisando y regulando mejor la forma en la que se complementan ambos sistemas. Me parece que esa es una de las agendas a futuro que la dirigencia política tendría que darse. Hay un temor en algunos sectores, sobre todo a la izquierda, y algunos sindicatos de izquierda, de que esto se use a las Fuerzas Armadas para reprimir manifestaciones sociales. Esto es una marcha, una huelga. ¿Ustedes creen que esto es, como ha dicho Rossi? ¿Ustedes creen que esto es posible? A ver, perdón. No, yo iba a decir una
una cosa. Primero, si se quiere reprimir la protesta social, se puede reprimir perfectamente con las fuerzas de seguridad. Claro. ¿No es cierto? Segundo, yo no sé cuánto, pero Joaquín, creo que todos vivimos en Buenos Aires. ¿Cuántas protestas, cortes de calle, piquetes hay por semana en la capital, por lo menos? ¿Usted vio alguna vez un soldado reprimiendo? ¿Usted vio alguna vez una represión descontrolada? No. Entonces, no podemos seguir pensando con lo que pasó hace 30 años. Es otro mundo, y en ese otro mundo también creo que vale la pena un análisis, un faro de atención. Este mundo actual, perder totalmente la capacidad disuasoria de sus Fuerzas Armadas es peligrosísimo. Sí, señor. Es peligrosísimo porque esto tiene una comunidad internacional que interviene o no interviene según distintos criterios. O sea que usted no tiene una garantía internacional que lo preserve de su defensa. Entonces, por lo menos tener en cuenta, ¿no es cierto? Yo un día me decía, conversando con el ministro de Defensa de Brasil, hablábamos del tema de defensa y de la inversión que hacía Brasil en defensa, y me dijo, mire, dice, nosotros invertimos en defensa, en las Fuerzas Armadas y en el sistema para que Brasil pueda decir que no cuando tiene que decir que no. Y me parece que en el mundo actual tenemos que tener una capacidad para decir que no cuando tengamos que decir que no. Y esto es lo que nos falta, pero para ello tenemos que diseñar un sistema de prioridades, porque tenemos un problema de economía también fuerte. Claro, lo que Horacio está planteando es ya una cosa más amplia, es que qué sentido se le va a dar a las Fuerzas Armadas en el país, ¿no? Bueno, hay una ley que trabajamos también en conjunto con Horacio. En el año 88 se aprobó la ley 24948, que era de la reestructuración de las Fuerzas Armadas. 98. ¿Cómo? 98. Del año 98, perdón, sí. 88 es la defensa. De reestructuración de las Fuerzas Armadas, que ahí hay todo un avance muy grande respecto de la nueva forma del instrumento militar de la defensa. Pero voy a su pregunta, Joaquín. Las izquierdas y el kirchnerismo son de una enorme hipocresía y una gran mentira, porque no dijeron nada cuando se desarrolló vía decisión de Néstor Kirchner del decreto famoso que hablábamos recién y de Cristina Fernández cuando se enviaron los soldados a la frontera. Pero lo peor de todo es que no dijeron nada respecto del control y la represión social, esos sectores. Cuando se desestructuró la inteligencia civil, porque no era funcional al acuerdo que estaba firmando Cristina Fernández con Irán, es decir, con los genocidas de más de 100 argentinos, esa inteligencia civil que se negó a aceptar dejar de cooperar con Nisman, la barrieron y fueron transfiriendo los fondos de la inteligencia civil a la inteligencia militar en cabeza de Milani, como en las peores épocas de la dictadura militar. Esos mismos que hoy protestan no tienen derecho, no tienen autoridad moral para hacerlo, porque callaron la boca. Es más, Eve de Bonafini se sacó una foto con Milani cuando ya existía la presunción de violación de los derechos humanos. Entonces lo que me parece que acá hay que terminar, y en serio un debate de fondo, y no a la manipulación hipócrita de estos temas, es ir en serio a discutir el rol de las Fuerzas Armadas y el rol de la seguridad y cómo interactúan. Diego. Sí, sin duda. Como siempre digo, defensa y seguridad son temas demasiado serios como para no ser serios. Y en este sentido, lo que ha hecho la dirigencia política en los últimos años explica los niveles de inseguridad que tenemos en el plano de la seguridad interior y los niveles de indefensión que tenemos en el plano del país y como nación. Yo sí considero que bueno, poner el tema en la agenda es positivo, pero creo que no tendríamos que ser tan optimistas respecto a que sea el primer paso para mejorar los sistemas de defensa y los sistemas de seguridad por las razones fundamentalmente presupuestarias que mencionaba. Me parece que de momento se queda más en un hecho simbólico, sin muchas implicancias prácticas. Hay un aspecto, sí, que lo hablábamos antes de comenzar el programa, que considero que potencialmente puede no ser menor, que es el artículo 5 del decreto cuando corrige la ley
y ahí sí hay un reproche legal que se podría hacer, esto es corregir el artículo 31 de la Ley de Defensa a través del decreto, cuando menciona las cuestiones de objetivos estratégicos. Es un tema que... Pero vos qué reclamás, ¿que no está especificado o que haya sitios estratégicos? Bueno, no, sitios estratégicos los hay, y la ley establece que son custodiados por Gendarmería y Prefectura. El decreto corrige esa disposición de la ley, pero más allá de la cuestión legal, que es una cuestión, es un plano más de este punto, depende de cómo se maneje eso, podemos entrar en ciertas zonas de riesgo que atentan contra esta idea que estamos hablando. Esto es, determinados objetivos como puede ser una central, Atucha, por ejemplo, que empieza a ser custodiado por personal militar. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que abren la puerta a circunstancias, por ejemplo, sometida a un piquete o un intento de toma, cuáles son las reglas de empeñamiento, qué tipo de adiestramiento y medios se van a emplear en esas situaciones. Todas cuestiones que eventualmente se pueden atender y manejar, pero el ahorro potencial de efectivos de Gendarmería y Prefectura que hoy están custodiando objetivos estratégicos no llega a los 1000 hombres. Esto es, no es significativo ese potencial ahorro versus tanto reproche legal como los riesgos que en la práctica puede hacerse o puede llegar a generarse de implementarse mal. No obstante lo cual, como digo, es un tema o un aspecto que sí en concreto puede llegar a generarse a partir de este decreto, independientemente del espíritu que creo que, como bien lo dijimos acá, discutir estos temas siempre es positivo. ¿Cuáles serían para ustedes, Diego ya más o menos se contó su posición, cuáles serían para ustedes los sitios estratégicos que deberían estar bajo custodia de las Fuerzas Armadas, más allá, supongo, de la frontera por el narcotráfico, ¿no? Sin duda. Bueno, el tema de la central nuclear es un tema para prestarle atención. Sí. Creo que merece un estudio más detallado, el tema de las fronteras también. Pero a mí me gustaría, Joaquín, que quede, por lo menos en mi preocupación, un dato de la realidad. Argentina ha perdido el control de sus espacios territoriales soberanos. No controla su espacio aéreo porque no tiene radares, porque no tiene aviones y porque tiene una ley confusa. No controla su espacio marítimo porque encima de que tienen poco patrullaje, no se ponen de acuerdo la prefectura y la armada para hacerlo. Y no controla su espacio terrestre, entre otras razones, porque el 60% de la gendarmería los tiene radicados en Capital Federal, La Cava, Córdoba y Rosario. Y no los pueden retirar porque tienen resistencia de la población. En ese marco de carencias, me parece que seguir con la estricta división entre seguridad y defensa que tenemos hasta ahora es una antigüedad que no se correlaciona con los problemas actuales. Y una cosa que creo que tenemos que tener en cuenta. Cuando la gente siente que está vulnerada su seguridad y su defensa, inmediatamente hay una tendencia a pensar en la respuesta autoritaria. Cuanto más breguemos para mejorar nuestro sistema de seguridad y defensa, estamos bregando por preservar la libertad de nuestra gente. Creo que esto lo tenemos que tener en cuenta cuando encaremos en el Parlamento la necesaria discusión acerca de actualizar nuestros sistemas de seguridad y de defensa. Miguel Ángel, cerrás el bloque. Bueno, volviendo al tema presupuestario. Es verdad, en el próximo presupuesto veremos si hay o no, pero si no hay al mismo tiempo un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas, es como transfundir a un muerto. Es decir, uno puede ponerle más presupuesto a estas Fuerzas Armadas, pero como están descontextuadas de lo que significan hoy las amenazas, sería realmente una dilapidación de recursos. Entonces acá me parece que lo fundamental es avanzar en paralelo en el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, de aumentar progresivamente sus presupuestos, pero tiene que ser en paralelo con la reestructuración, porque de esa manera no tiraremos la plata, sino que la haremos productiva en términos de que el redespliegue territorial, la nueva formación que hay que darles, el equipamiento que hay que darle pensando en las amenazas que hoy tenemos, es decir, pensando en el futuro,
no tiene que ver con la estructura actual de las fuerzas. Entonces, reestructurémosla y al mismo tiempo vayamos dándole lo que necesitan para que funcionen adecuadamente. Yo dudo que se vaya a superar el 0,8 del Producto Bruto Interno, que es lo que en el último presupuesto, en eso comparto con Diego, vaya a superarse, porque obviamente en el marco de un ajuste como el que se está planteando, obviamente hay que ponerse contentos si no recortan más, porque el recorte que viene, 300.000 millones, realmente es muy grande. Pero insisto, para mí lo importante es precisamente eso, avanzar en la reestructuración y ponerle plata, presupuesto, a esa nueva orientación que tenemos que definir, como lo hicimos antes, entre todos, ¿no? Le agradezco a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Después de la pausa, Norma Morandini y Marcelo Wittmacher. Auspician desde el llano. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores, una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. Venite a San Juan. IRSA, líderes en real estate. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Tucumán es naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. El sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Mejora tu barrio, mejora tu vida. Bien, como les dije, está Norma Morandini conmigo, Marcelo Wittmacher, que además acaba de publicar, de editar un libro muy bueno, que dicen que es muy bueno, yo me lo acaba de traer, así que se llama El rescate del Mesías, muy buen libro, dicen todo el mundo que lo ha leído, yo lo voy a leer ahora, para reflexionar con ellos sobre este clima de crispación, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que se dicen con esta ley que estamos analizando, con este decreto que estábamos analizando recién, tiene que ver con la ley de despenalización del aborto, tiene que ver con lo que dice Delía, tiene que ver con lo que dice Moyano. Quiero su opinión. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que cada vez que se pone un tema importante para debatir, terminamos con cosas de insultos o de cosas extremistas, digamos, ¿no? La palabra forma parte del sistema democrático. O sea, tenemos libertad de expresión y porque tenemos libertad de expresión, el carácter deliberativo es la esencia de la democracia. Lo que mide también la debilidad o la fortaleza de un sistema. Y a la luz de lo que nos pasa, pareciera que todavía no somos auténticamente democráticos, porque es irrelevante la diferencia desde el punto de vista ético. No es irrelevante el respeto que tenemos al otro.
Entonces, si la palabra forma parte del sistema democrático y el carácter deliberativo es lo que expresa el sistema, este juego de las diferencias que se ponen en tensión cada vez que un problema se confronta en una sociedad, es el Congreso, que es la casa política por excelencia. Es ahí donde dialoga la ciudadanía, que ha pasado a tener un papel activo, y así debe funcionar un sistema democrático. Y por supuesto la deliberación va a ir siempre acompañando, o debería ir acompañando lo que una sociedad evoluciona. Esto como el deber ser. Ahora, ¿qué nos pasa? Que la palabra todavía sigue contaminada con los insultos, con lo que niega la democracia. Porque decir, hemos empezado el debate de la despenalización con argumentos. Se fueron, ¿cuántas personas hemos visto pasar en diputados como ahora en el Senado? Es decir, después se levantó un poco el tono, pero yo creo que fue un salto democrático. Esto en lo que es lo que significa el Parlamento, al que no le terminamos de otorgar en la democracia el papel que tiene, ¿no? Ahora, siempre decimos los temas culturales. Llama la atención este griterío, ¿no? Es decir, a mí no me llama la atención que Delia diga la barbaridad que dice, me llama la atención el silencio de la dirigencia que acompaña a Delia, que no salga a decir, esto no se puede decir. Es decir, la libertad de expresión tiene un límite, que es la responsabilidad, porque no se puede naturalizar por respeto a la gente más joven, a los niños, es decir, la responsabilidad que tiene un dicho de violencia, ¿no? Entonces, me parece que es importante que empecemos a hablar de estas cosas que forman parte del corazón del sistema democrático. Hablamos de economía y la cifra y el número, y estamos como empachados de números y de cifras, y hemos deshumanizado lo que tiene que ser la convivencia en un sistema democrático, donde la palabra puede ser fuerte, pero nunca descalificar, insultar, agredir, porque bueno, eso es lo previo. Hoy me insultas, mañana me pegas una piña, o además, es decir, el que insulta habilita a que otros, es decir, actúen esa palabra en lo que la palabra guarda como violencia y no como argumento de deliberación de lo que es el juego democrático, ¿no? Entonces, en principio, antes de escuchar a Marcelo, diría que lo que muestra esto es nuestra incultura democrática, que todavía no está encarnada realmente en nuestros corazones, en nuestro comportamiento, y tal vez porque hay una parte del país que descree de la democracia, ¿no? Que tiene una cultura de poder, que cree que si grita, entonces gritan unos pocos fuerte y el resto estamos susurrando muy bajito, casi balbuceando cívicamente. El problema, ¿no? Norma, es si esa creencia es solamente de una parte de la dirigencia o si hay parte de la sociedad que no cree en la democracia, ¿no? Pero vamos a ver a Marcelo. Creo que la crispación actual es el legado del kirchnerismo. Cuando terminó su mandato, lamentablemente, anticipadamente, Alfonsín no solo entregó los atributos del mando, sino que era su ideal que Menem terminara su mandato, lo acompañó en cada momento crítico, garantizando que era necesaria la transición y la permanencia democrática. Cuando asumió de la Rúa, por triste que haya sido su final, hubo una expectativa social de opositores y oficialistas esperando a ver qué iba a hacer. Lo mismo incluso Duhalde con el país en llamas y Kirchner, hubo expectativa. Solo con Macri el kirchnerismo lo condenó antes de que asumiera. Ya lo consideraban represor, ajustador, apropiador, antes de que pasara su primer día en la Casa Rosada. Y la prueba más sintomática es que Cristina no le entregó los atributos del mando. Ahí rompió una ceremonia democrática. Mirábamos con envidia cómo Bachelet le cedía los atributos del mando a Piñeira, y acá que no también llegamos, son de dos partidos muy, muy distintos, ¿no? Opuestos, mucho más opuestos que Macri con Cristina, ideológicamente, porque no sabemos bien qué es el kirchnerismo. Pero ellos sí, eran un partido liberal,
clásicos como Piñera y la izquierda socialista de Bachelet. El modo en que dialogaron nos emocionaba, pero así dialogaban Alfonsín y Menem, con todas sus diferencias, que eran tal vez tan grandes como las de Bachelet y Piñera. Y luego el modo en que insultan, tomando en cuenta su pasado inmediato, por ejemplo, cuando se escandalizan, se rasgan las vestiduras por poner sobre la mesa qué hacemos con las Fuerzas Armadas, en qué tienen que participar, habiendo puesto a Milani como jefe del ejército y haberlo hecho operar en secreto en la inteligencia interna, incluso en ensuciar el asesinato de Nisman, en tratar de que la sociedad no sepa cómo fue que lo mataron, incluso en temas de esa gravedad, y estar acusando a Macri de represor solo por hacer abierta la discusión. El problema no es para el kirchnerismo que se haga participar a las Fuerzas Armadas de alguna necesidad de seguridad interior, es que se hable de eso. Ellos lo hacían de manera oculta. El problema no es para el kirchnerismo que Macri quiera utilizar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para qué hacemos con los iraníes que no quieren entregar a los sospechosos desde el año 94 hasta hoy, que no tienen que decir una palabra los militares, cómo resolvemos esa verdadera invasión que sufrió el país. El problema es que no quieren atrapar a los terroristas, los kirchneristas. El problema no es que Macri pueda llegar a usar a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, que es internacional y usa poder aéreo. El problema es que no quieren combatir el narcotráfico y convierten la exasperación en un modo de no debatir argumentos. Cristina, y con esto me callo, durante 8 años obturó por completo la discusión sobre el aborto. Y ahora las mujeres kirchneristas, que en eso yo comparto la idea, quieren despenalizar el aborto, hablan de Macri como si propusiera el patriarcado, el primer presidente democrático que abre el tema a discusión y no dice una palabra de su jefa a la que idolatran, que mandó durante 8 años a las mujeres que querían abortar a los talleres clandestinos del aborto, poniendo en riesgo sus vidas. Esa exasperación es el grito del que no tiene argumentos para hablar civilizadamente. Acá el riesgo me parece que es un regreso del populismo, si es posible eso, o si la sociedad argentina, más allá de si Macri le va bien, le va mal, y si suponiendo que le fuera mal, puede elegir a un presidente que no sea un regreso al populismo. Sí, yo creo que es más profundo, ¿no? El debate y demás. Es cierto lo que dice Marcelo en el sentido, a mí en la época del kirchnerismo siempre inclusive les preguntaba, es decir, ¿por qué el enojo? A mí siempre me llamó la atención que la defensa que hacían de lo que fuera, de las leyes, de Cristina, lo hacían con enojo. Digo, si uno tiene convicción, si yo quiero persuadir, si estoy convencida, uso argumentos, pero no el enojo, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Porque le comentaba recién fuera conversando con Marcelo, cuando yo hacía los programas en Todo Noticias, en este canal. Claro, vos empezaste en este canal. En los años 90. No, 95 fue más o menos. Sí, 92 creo, 95. Empecé con Todo Noticias. Y estuve viendo programas de la época y protagonistas que hoy no se hablan, podían estar civilizadamente sentados en esta mesa, que era la mesa del programa, debatiendo temas que eran los temas del momento. Y no había anécdotas. A mí, bueno, siempre sí parecía que era aburrida porque hablaba de argumentos, pero no importa eso. Es decir, ¿qué pasó para que aquellos, como señalabas recién, a lo largo de la democracia, que podían sentarse en la misma mesa a debatir, ahora han puesto la idea de enemigos? En una democracia no hay enemigos. Otro aspecto que me llama mucho la atención, el que haya mesas con periodistas no hace los programas periodísticos. Hay mucha se opina sobre lo que el otro dice. Es decir, yo me pasa más de una vez que me llaman para que opine sobre lo que la declaración de otra persona. Yo digo, yo no opino sobre la declaración de otro. Pregúnteme qué opino yo sobre determinado tema, porque si no estamos haciendo un debate ideológico de declaraciones y
los temas que nos increpan como temas de la democracia, como temas del país, puede ser la despenalización, el rol de las Fuerzas Armadas, la seguridad, defensa, cuáles son los nuevos temas y problemas de una sociedad moderna y compleja como es la sociedad de hoy. Y sin embargo estamos dominados por esa declaración y de estar juzgando todo el tiempo lo que el otro dice. Me decía que me llama la atención cuando alguien dice algo, uy, con esto te matan. Digo, ¿cómo te matan? En democracia, ¿quién mata? ¿Las redes sociales? Porque se use la palabra para mentir, para descalificar, para matar la reputación, que eso es cierto. Yo creo que esa es la peor herencia que nos ha dejado en términos culturales el kirchnerismo, porque era lo que padecíamos los opositores en la época. Si recordemos lo que pasaba en el canal público, con el programa insignia que tenía el kirchnerismo, y mataban nuestra reputación, se burlaban, ponían lo que decíamos para burlarse. Es decir, y además también un aspecto, es decir, odioso de nuestra cultura, el hacer desaparecer lo que molesta, cuando en realidad lo que está apareciendo en nuestra sociedad, es decir, yo creo que estamos en un momento de sinceramiento donde está apareciendo todo ese carácter clandestino que tiene nuestro país de hace mucho tiempo, y me parece que estamos desnudos ante nosotros mismos. Perdón, creo que ganarle al populismo es posible, se demostró con Alfonsín, se demostró con Macri, pero es una amenaza siempre presente. Un problema que hoy tiene la democracia argentina es que el gobierno no tiene una oposición que se pueda plantar como una interlocutora no populista. La suma del kirchnerismo más la izquierda es más poderosa que el masismo y que el peronismo civilizado. Y el masismo muchas veces amenaza con aliarse con el kirchnerismo y la izquierda. Ese sigue siendo un problema vigente. Es decir, que vos ves un populismo que no está fuera, digamos, del alcance, puede volver. No está acabado. No liderado por el kirchnerismo, que creo que está terminado, pero sí en alianza con el kirchnerismo. Hoy, Página 12 publica un artículo de Atilio Borón, un politólogo, que dice que Washington le inoculó el cáncer, literalmente, a Lugo, a Lula, a Dilma Rousseff y a Chávez, que él lo tiene fehacientemente comprobado. La locura de un orate. Y eso está publicado en un diario de distribución nacional por un académico populista que en cualquier momento de la universidad lo podrían poner de decano o a cargo del Ministerio de Educación. Eso es un peligro gravísimo que nuestra democracia no puede correr. El orate que dice que Washington inocula el cáncer o que Chávez murió por un cáncer de laboratorio. Son locuras que en las redes sociales ya quedan como algo que uno dice, bueno, este está fuera de sus cabales, pero que se publique en un diario, en un matutino de distribución nacional, es que el populismo no solo está vivo, sino que tiene audición. Y sobre todo hay que decir que populismo es autoritarismo, ¿no? Que es invocar, creer que porque se invoca la pobreza o se invoca el pueblo, esto da una autoridad de diferencia de un grupo que le va a decir al resto de la sociedad cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que es peligroso, sobre todo, si yo confío en nuestro país, confío en la democracia, confío en los jóvenes, hay generaciones nacidas y educadas en la libertad, y además creo que lo peor que nos puede pasar es que nos sigamos amenazando con el futuro. Esto es como una enfermedad también nuestra, de que siempre estamos, es decir, o por un lado, esto que señalas que es casi de caricatura, de esta idea persecutoria y de buscar culpables, conspirativa, esa es la palabra. Y por otro lado, no confiar en nosotros, en que, si reconocemos que este es un problema, bueno, trabajemos para fortalecer lo que es la democracia, tratemos de decir, poner la idea de qué es el constitucionalismo, qué tienen que... Es decir, ¿qué tenemos que respetar todos? ¿Qué tienen que respetar sobre todo los gobernantes? ¿Qué son las instituciones que hoy están devaluadas en la confianza? Pero estamos todos devaluados. Periodismo, iglesia, política, economía. Entonces, si hemos fracasado todos para estar en esta instancia y si realmente queremos que se modifique, si yo vengo ahora de Holanda, donde fui a ver el proceso
de la relación con el pasado, fui a dar una charla en La Haya. Y la verdad que el impacto es tan enorme, porque digo, uno se olvida de cómo se puede vivir de manera apacible, de manera respetuosa, de manera normal, que nadie se maltrata. Y vuelvo con esta idea de que lo irrelevante es que pensemos de manera diferente. Lo que no es irrelevante es el respeto que nos debemos unos a otros, porque ahí viene un aspecto que a mí sí me preocupa, el grado de crueldad que manifestamos unos con otros en cómo nos lastimamos, porque cada vez que alguien insulta a otro, lo descalifica, dice las barbaridades que dice, hay un grado de sufrimiento que esto es lo que a mí más que el decir lo que se dice, siempre me pregunto, ¿por qué esta necesidad de ser tan crueles en el otro, en lo que decimos, ¿no? Esto es lo que a mí, la verdad que me obsesiona. Le agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso, que otra vez otro lunes. Otro lunes todos más, los muy lunes buenas noches, por el resto de nuestras vidas. Me encanta, es un planazo para mí. Venezuela, que nos preocupa a todos. Claro que sí. Bueno, a partir de esta proyección que se dio a conocer del Fondo Monetario Internacional de la inflación del millón por ciento, se me ocurrió traer aquí una radiografía del drama humanitario venezolano. Recién la escuchaba a Norma Morandini decir a veces estamos empachados de cifras y no humanizamos esto. Quiero bajarlo a indicadores claves, la pobreza, el acceso a la salud, también la violencia institucional, que es otro de los dramas, que además explican la diáspora, el éxodo venezolano, ¿no? Que llevó a más de 1,5 millones de personas a vivir en el extranjero. Aquí algunos números. 80% es el nivel de escasez de medicamentos. Esto es un piso, digamos, el número más conservador que encontré de la Federación Farmacéutica Venezolana. Esto quiere decir que 8 de cada 10 medicamentos que vas a comprar a la farmacia no se consiguen, no están y abarcan todo tipo de medicamentos. E incluso este porcentaje puede llegar hasta el 90% en drogas para tratamientos costosísimos como los antirretrovirales de VIH, como exactamente los medicamentos para tratamientos oncológicos. 87% es el índice de pobreza. Estos son datos que se desprenden de un estudio, de una encuesta. No es pobre el gobierno, nada más. No, bueno, claramente no son datos oficiales, porque esto ha sido otra de las estrategias del gobierno de Nicolás Maduro, y hay que decirlo también, durante la era Chávez había un blindaje respecto de los datos oficiales, porque claramente esto es un indicador de una pobreza sideral, ¿no es cierto? 87% es el índice de pobreza según la encuesta de condiciones de vida que realiza la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. 61% es pobreza extrema, Joaquín. Este es el drama venezolano. Justamente aquí está el tercero de esos datos. Bueno, y en lo que refiere a la educación, ¿no, Joaquín? Otro de los indicadores importantes. Cáritas Venezuela dijo que creció en el último año un 45% la deserción escolar en las escuelas primarias, ¿no? Y esto tiene que ver con otro drama que tiene Venezuela ahora, que es la desnutrición. Ya las Naciones Unidas, a través de UNICEF, alertó sobre este problema en Venezuela. Y sin embargo, bueno, no vemos ninguna declaración de Nicolás Maduro al respecto, pero vemos desnutrición en los chicos, también en sus maestros, que ganan poquísimo. Digo, hoy un salario mínimo en Venezuela alcanza apenas para algo más que una lata de atún. Claro. Maestros que no pueden cubrir ni el costo logístico de transportarse a las aulas. Bueno, y este es el resultado. Y en cuanto a las universidades... Que sin educación seguirá siendo pobre, obviamente. Que sin educación seguirá siendo pobre. Entonces, buena parte de esa pobreza de la que hablábamos se transforma en pobreza crónica, digamos. La pobreza de una población a la que cada vez le cuesta más salir de ese círculo. Justamente por estas condiciones, en 2017, según el Observatorio de la Conflictividad Social en Venezuela, se registraron más de 9.700 protestas. Hay que decirlo, muchas de ellas, al igual que en el caso de Nicaragua, encabezadas por estudiantes como Neomar Lander, ese caso tristemente icónico que dio la vuelta al mundo de un estudiante de solo 17 años
que murió en una protesta. 124 muertes relacionadas con la violencia política y con las protestas en Venezuela. Lo que dicen los organismos de derechos humanos es que muchas de estas muertes se produjeron en manos de las fuerzas de seguridad, pero también muchas en manos de estos grupos paramilitares llamados colectivos que le rinden lealtad a la llamada revolución bolivariana. Hay ahora, según el Foro Penal venezolano, 250 presos políticos en Venezuela. Esto explica el creciente éxodo venezolano y también explica por qué los venezolanos dentro y fuera del país siguen sufriendo lo mismo. Esta pregunta de cuándo va a llegar por fin el alivio, la paz y una vida posible para Venezuela y un futuro que tenga algo de esperanza, ¿no? Para este país que se está desangrando y que supo ser un paraíso petrolero. Sí, que vive una tragedia humana, ¿no? Claro que sí. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Gracias a vos, Joaquín. Una pausa. Bien, me quedé pensando un poco con el debate del primer bloque, que era sobre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y yo creo que acá lo primero que tienen que decidir la dirigencia política es qué quiere hacer con las Fuerzas Armadas. Es decir, seguir destinando presupuesto a Fuerzas Armadas que no tienen conflicto, no tienen hipótesis de guerra, no tienen función, no tienen nada, me parece que es absurdo. Para eso habría que disolverla directamente. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas argentinas se crearon con la hipótesis de conflicto que era la guerra con Brasil y la guerra con Chile, que felizmente eso en los últimos casi 35 años de democracia se descartó definitivamente. Se estableció la paz definitiva con Brasil a través del Mercosur y con los tratados que se firmaron en la época de Alfonsín y de Menem, hay que reconocer, con Chile. Entonces, ahí la paz es definitiva con los dos países. Como no hay hipótesis de conflicto ahora, entonces, ni tampoco está la Guerra Fría, como bien decía Jauna Arena, de las décadas del 70, entonces no se sabe qué hacer. Hay sí un consenso del 83 que yo creo que es amplio, y es que las Fuerzas Armadas no se pueden meter en conflictos políticos internos. Y eso tiene que permanecer. Ahora, eso es una cosa, otra cosa es entender que el mundo ha cambiado, que el narcotráfico es por lo generalmente un fenómeno internacional, que el terrorismo de hoy es internacional y que los ciberataques han llegado a modificar elecciones en países muy avanzados tecnológicamente. Entonces, tenemos que preparar a las Fuerzas Armadas para esos desafíos que después van a terminar, si es que se ponen en marcha, beneficiando a la seguridad interior. Pero primero hay que preparar a las Fuerzas Armadas para esos grandes desafíos que tiene hoy cualquier país en el mundo. Chao, hasta el lunes.